Y Alejandro, yo les ya comenté, ¿no? Sobre, en primer lugar, las uniones comunicantes, ¿no? ¿Sí? Con el nombre que tenía, ¿dónde está eso? El nombre de Gap-Junction, no sé si les he puesto allí. Bueno, ahí está. Uniones gap, se dicen también, ¿no? Ya está. Uniones comunicantes o gap junctions, ¿sí? Que son uniones en hendidura, o sea, como se evidencian, ¿no? En el microscopio electrónico. Y las proteínas que conforman estas uniones son las conexinas. Entonces, cuando tenemos pues dos células, ¿no? Por ejemplo, ahí hay entre célula y célula, están esta especie, como yo les decía, de... ¡Uy! Ya hasta sacaron mi moto. De túneles, ¿no? Les hablaba que son como túneles. Ay, ¿no están? Sí. Otra vez. Vamos a tener que usar la mota descartable. ¿No? Entonces son como túneles, ahí están. ¿Sí? Y como dicen, están conformados por conexinas. ¿No? Las conexinas es como un choclo, ¿no? Un choclo, están ahí las conexinas, conformando este túnel. Y por allí, a través de los gas reacción, pasan y pueden pasar en ambas direcciones. ¿Qué es lo que pasa? Pueden pasar iones, ¿no? Sodio, potasio, calcio. Puede pasar ARN mensajero, por ejemplo, puede pasar. Péptidos o aminoácidos pequeños. O sea, moléculas pequeñas son las que pueden pasar a través de estas uniones comunicantes. ¿Sí? Por ejemplo, el paso de iones, por ejemplo, ustedes conocen al corazón, ¿no es cierto? Este órgano en el cual, más que todo a nivel, por ejemplo, de aurículas o a nivel de ventrículos, todo el conjunto se contrae. Y para que se contraiga todo el conjunto, necesita pues que una vez que el marcapasos da la señal, ¿no es cierto? A través de las fibras interauriculares, en este caso ventriculares, las de His, etcétera, estas fibras que conectan, ¿no es cierto?, al músculo del corazón, para pasar las señales a las células vecinas, están muy bien comunicados a través de estos gap junction. Entonces eso es bien importante en las células del músculo cardíaco, ¿no? Entonces pasan inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Pasan calcio, pasa sodio y calcio importantes para que para la despolarización. Entonces significa el paso rapidísimo, veloz, porque una vez que pasa toda la señal, todo el conjunto se contrae, ¿no? Ya sea las aurículas o los ventrículos se contraen en conjunto. Entonces para pasar la señal necesitan esta señal rapidísima que pasen a través de los gap junction, ¿no? Muy bien, las uniones comunicantes. En cambio aquí luego tenemos ya estas son funcionales, ¿no? En cambio aquí ya vienen a ser más estructurales, ¿no? Por ejemplo, las uniones suclusivas también son intercelulares, entre células y células, y son uniones estrechas. Uniones estrechas conformadas ya por otras proteínas como las claudinas, las ocludinas, ¿sí? Y que pueden interactuar con las fibras del citoesqueleto, por ejemplo, los filamentos delgados de actina. Entonces, estas estructuras oclusivas es para hacer al tejido prácticamente impermeable, ¿no? Para que todo el conjunto esté unido tan estrechamente, por ejemplo, en el caso de las células epiteliales, ¿no? El epitelio, ¿sí? Por ejemplo, el epitelio de la piel, necesita estar todas unidas unas con otras, ¿no? Para funcionar también en conjunto. Porque si digamos tenemos un jalón, un pellizcón en la piel, si jalamos se podría separar, pero todo el conjunto es maleable, digamos, ¿no? Todo el conjunto. Y eso lo aprovechan por estas uniones estrechas, ¿no? Entre células y células, uniones llamadas uniones oclusivas. Ok, y tenemos uniones también de anclaje. Nuevamente, ahí estarían otras los epitelios, por ejemplo, tenemos las uniones de los desmosomas, que son las uniones más fuertes. ¿Sí? Desmosomas, también uniones entre célula y célula también. Este tiene para un objeto comercial algo impermeable, todo que esté en conjunto. Los desmosomas es para fuerza, resistencia, ¿no? Los desmosomas, por ejemplo, en los epitelios también, en la piel, por ejemplo, les decía también, son las fascias, la zona de la fascia para recubrir los órganos,
tienen estas uniones tan estrechas para sellar, ¿no? Sellar la unión entre célula y célula y que sea fuerte, resistente. Y ahí, por ejemplo, están interactuando las caderinas que interactúan, son proteínas que interactúan los desmosomas y refuerzan, para ellos sellan esta unión, los filamentos intermedios, que son elementos del citoesqueleto, ¿no? Recuerden que el citoesqueleto tiene filamentos gruesos, delgados e intermedios, ¿no? Por ejemplo, la actina tiene un filamento delgado, filamentos intermedios, ahí están, ¿no? Muy bien, también tenemos uniones adherentes para adherirse también entre célula y célula, para conformar un tejido también, utilizan también las caderinas y pueden interactuar con la actina para fijar y eso colabora también con la forma de la célula, ¿no? Para dar forma a la célula. En cambio, acá tenemos las uniones, también son de anclaje, uniones célula con la matriz extracelular, ¿sí? Ahí está con la matriz extracelular. Entonces, por ejemplo, aquí están los hemidesmosomas. Ya no son desmosomas, son como especie de platos, ¿no? Como platos que tiene, que sella, que viene del borde de cada célula. En cambio, hemidesmosoma, porque solo es una sola célula, por eso hemidesmosoma, la mitad del desmosoma, e interactúa con la matriz extracelular. ¿Quiénes interactúan allí? Las integrinas. Seguramente han escuchado, hay una gran variedad de integrinas que hace posible, pues, que interactúe un tipo celular con la matriz extracelular. Esto se ve mucho en lo que es tejido conjuntivo, ¿no? Tejido conjuntivo. ¿Qué órganos no tienen tejido conjuntivo? Todos prácticamente, ¿no? Adhesiones focales también es otro tipo, en la cual también, ¿no? Células que se fijan a la matriz igual interactúan con integrinas. La diferencia de ellos es que los semidesmosomas interactúan, por ejemplo, con los filamentos intermedios, uno de los más comunes, la queratina. En cambio, las lesiones focales interactúan con la actina. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué proteínas de la matriz? Porque aquí estamos hablando de proteínas celulares, ¿no? Hasta ahora, proteínas de células, que tienen las células. En cambio aquí, como ya interactúan con la matriz, ¿no? Por ejemplo, las adhesiones focales tenemos la fibronectina. Y las adhesiones de tipo hemidesmosoma, ahí tenemos a las lamininas, ¿ya? Entonces son tipos celulares. Acá vamos a ver un poquito más imágenes, nada más de ello, para reforzar las uniones comunicantes que les decía Gallapsion. Vemos aquí las conexinas, ¿sí? Las conexinas, fíjense que hay un espacio, ¿no? Acá hay un espacio intercelular. Célula 1 y célula 2, su objetivo es el paso de sustancias, ¿no? También llamadas uniones en endotelium. Aquí vemos las uniones oclusivas que también les comentaba, ¿sí? Para unir células, y estas son uniones estrechas, ¿no? Vemos ahí en acción las claudinas o cludinas que conforman estas uniones y que interactúan con filamentos, ¿no? Por ejemplo, filamentos intermedios. Vemos acá las uniones de anclaje, ahí está. Vemos el desmosoma, que les decía, esas uniones son las más fuertes, sobre todo para estar en zonas donde tiene que haber mayor resistencia y constante roce, ¿no? El cubrir órganos también, ¿no? El cubrimiento de órganos también tiene estos desmosomas, la piel también tiene estos desmosomas. Entonces miren ahí interactuando las caderinas, ¿no? Ya las mencioné. Acá están los desmosomas, que les decía, porque son una especie como platos, no, hay platos así, circulares, y vemos aquí que están sellando, ¿no? Están sellando la unión entre estas dos células, ¿sí? Entre estas dos células y los filamentos intermedios para que sea más resistente, ¿no? Más resistente a la unión entre célula y célula, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Y bueno, esto nos va a ocupar un buen rato, ¿no? Lo que es el transporte a través de membranas, que seguramente ustedes también les dije, ¿no? Que le den una miradita, una revisadita a las diapositivas, ¿sí? Entonces no va a haber ningún problema. Tenemos claro, ¿no? Los dos tipos de transporte, pasivo y activo. Pasivo y activo tienen básicamente dos diferencias, ¿no? Entre pasivo y activo. ¿Cuál sería una de las diferencias? Levante la mano. Entonces hay un gasto de energía a través de ATP. Muy bien.
Esa es una diferencia muy clara, ¿no? El gasto de energía en pasivo y no el gasto en pasivo. Victoria, ¿el gasto de energía en pasivo? No, Activo. En activo, ¿no? Está bien, para que es a propósito, ¿no? Para que estén atentos, por si acaso, ¿no? Para que estén atentos. ¿Y cuál sería la segunda diferencia? Usted levantó la mano. El transporte activo lo hace en contra de la concentración de la gradiente de concentración. Gradiente, en contra gradiente de presentación, de la concentración electroquímica, muy bien. Y el pasivo a favor, ¿no? es un A favor corte, es un de corte y gradiente. Ajá. Entonces, el transporte pasivo, ¿qué hace? Que pase de un lado a otro. Esa gradiente, que no solo es eléctrica, ¿no? Es electroquímica. Entonces, mucho tiene que ver, por ejemplo, el caso de los iones, ¿no? Es a favor de gradiente, entonces hace posible el transporte pasivo. Muy bien. Y aquí está, siempre empezamos, ¿no? Comentando el transporte pasivo, ¿sí? Vemos, tiene que ver con la gradiente de concentración, ¿no? Y entonces vemos aquí lo que mencionan, los canales iónicos, ahí están, ¿no? Que a favor de la gradiente electroquímica, canales iónicos, ahí está favoreciendo. La carga, el tamaño de la molécula, tiene que ver, ¿sí? Pero sobre todo la carga del ion, ¿no? Que va a pasar, ¿sí? Entonces quiere decir que los canales son proteínas, ¿no es cierto? Estos canales tienen sitios que son sensibles, sitios como una especie de bolsillos, ¿no? Donde reciben, donde encaja exactamente el ion y también, bueno, va a ser sensible a la carga iónica, ¿sí? De la molécula que va a pasar, ¿no? Entonces los canales iónicos, están esos canales especiales que son las aquaporinas, ¿listo? Y la difusión simple, ¿no? A favor de gradiente de concentración. La difusión simple, hemos visto, ayer les di por dos ejemplos, ¿no? De difusión simple. ¿Cuáles eran esos ejemplos? Gases. El paso de gases, ¿no? El paso de gases. Porque ellos pasan a través de una diferencia de presión parcial. Entonces, donde una zona más concentrada, menos concentrada, ¿cómo que pasa? El gas. Irá de la zona más concentrada, menos concentrada más concentrada el gas. De más o menos, más o De menos. mayor, ¿no? Donde hay Mayor o mayor. menos. Entonces, esa mayor concentración del gas ejerce una mayor presión parcial de ese gas. Y pasará a la zona de menor presión parcial. Y eso se nota, esto es muy claro, cuando va el paso de los gases, ¿no? Hablamos de los clásicos, el oxígeno y el CO2. ¿No? Oxígeno y CO2, por ejemplo, ¿no? Cuando se da el intercambio gaseoso de hematosis, ¿sí? Y cuando se da este intercambio, ¿no? A nivel de sangre, capilares, ¿no? Capilares tisulares con nuestras células, ¿sí? Y capilares alveolares con el espacio alveolar, con los alveolos, ¿sí? Ahí hay intercambio gaseoso. Y esta va a ser posible por diferencia de gases, ¿no? Diferente concentración de esos gases. Digo presión parcial porque no es la presión del aire, sino la presión parcial. Cuando nosotros inspiramos, ¿no? La concentración del oxígeno es mucho mayor que la concentración del oxígeno en la sangre de los capilares alveolares, ¿no es así? Y es por eso que pasa de los alveolos, el oxígeno, ¿no? Pasa de los alveolos a los capilares, hacia los capilares alveolares o capilares pulmonares, ¿sí? ¿Y cómo pasa el CO2? ¿En qué sentido va? ¿Cómo va? Saliendo. Al contrario, desde los capilares pulmonares hacia los alveolos, hacia ese espacio alveolar, ¿no? Más o menos hay un porcentaje de CO2 en la sangre desoxigenada, hablamos un 40%, ¿no? En cambio, en el alveolo no llega ni siquiera ni siquiera llega al 5%, ¿no? La concentración de CO2 es mucho más baja. Entonces, pues por diferencia de presión parcial de CO2, pasa el gas, ¿no? El CO2 sale de la sangre desoxigenada de los capilares pulmonares hacia el alveolo. Y ahí, bueno, obviamente sale del pulmón al ambiente, ¿no? Entonces, hay una difusión simple. Otro tipo de difusión simple, creo que usted levantó la mano. Eran las vitaminas liposolubles que podrían pasar. Pueden pasar las vitaminas liposolubles. La vitamina
K, D, A, E, ¿no? ADEC, ¿no es cierto? Así. Ya está, las vitaminas liposolubles. ¿Y usted también levantó la mano? ¿Solo las vitaminas son liposolubles? Otras, ¿no? Hay otras sustancias, no te desanimes, siempre hay otras sustancias. En general, las sustancias liposolubles, ¿no? Que puede pasar a través de esta bicapa lipídica. Ok. Listo. Y bueno, y luego está ósmosis. Canales de acuaporina, dice ósmosis. Muy bien. Y entonces, acabamos de hablar que cuando hablamos de una presión parcial de un gas, va a pasar de una zona de mayor concentración a menor concentración. Ósmosis es el paso del agua. ¿Cómo pasa? De un compartimiento al otro compartimiento. ¿Cómo pasa? ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo pasa? A ver, levante la mano quien me dice cuál es el sentido del paso del agua. ¿Podría ser de mayor concentración a menor concentración? ¿Qué dicen? Usted dice mayor concentración de qué? O sea, de la gradiente a una menor concentración. A menor gradiente. concentración. Ya dicen. ¿Alguien, usted está levantando la mano o se está estirando? Sí. El osmosis, ¿verdad? Sí. Si mal no recuerdo, se trata de una menor concentración de solutos en una zona de mayor concentración De solutos. Ajá. Y justo les pregunto a propósito, ¿no? Con la intención de hacerlos tropezar hoy día y no el próximo martes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Siempre decimos a favor del gradiente, porque se va de una zona donde esté más concentrada a menos concentrada, como el caso de los gases. Pero ósmosis es al revés. ¿Por qué? Porque el agua no es el soluto, el agua es el solvente. Entonces, como dijo su compañero, ¿sí? Va a pasar el agua, ¿a dónde va? Hacia la zona de mayor concentración de solutos. ¿Sí? Entonces, el agua no es que vaya de mayor a menor concentración, decimos, no. El agua va a pasar del compartimiento que tiene menor concentración de solutos al compartimiento que tiene mayor concentración de solutos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si no, acuérdense, cuando ustedes están cocinando y están haciendo su sopa, si su sopa está muy salada, o sea, tiene mayor concentración de solutos, ¿la van a sacar el agua o qué hacen? Le aumenta más agua, ¿no? Aunque salga agua, o sea, le aumenta más agua porque está muy salada. Entonces, si la olla está con mayor concentración de solutos, yo le agrego agua, ¿no es cierto? Para que no esté muy salada. Ósmosis. Entonces, pasará a ese ambiente donde están más concentrados los solutos, allí pasa el agua. Entonces, pasará del compartimiento de menor concentración de solutos al compartimiento de mayor concentración de solutos. Ósmosis. Porque es el solvente. ¿Ya? En cambio aquí, los canales iónicos va a ser igual de esta manera, o sea, igual que la primera que les comentaba, ¿no? Aquí, ¿cómo va a ser? Como en el caso de los gases, aquí también pasa, a favor del gradiente electroquímico, porque ahí estamos hablando de solutos. Entonces, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo es a favor del gradiente? Mayor a menor. Pasa del ambiente de mayor concentración de solutos al ambiente de menor concentración de solutos. ¿Sí? Ahí sí. Funciona también. Menos en ósmosis, les decía, porque el agua es el solvente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Delegada, ayúdeme, por favor. ¿Quiénes han intervenido hasta ahora? Levante la mano por allá, Hugo. Por acá. ¿Apellidos? Núñez. González. Pinto. González P. Del campo. Así se olvidó su apellido. Acá, Guamaní al cuadrado. Sucapuca. Cóndor y Juro, estrella. Condori. Ya está. Listo. ¿Está bien? Gracias. Listo. Ya está. Muy bien. Y aquí tenemos también a la difusión facilitada. En este caso, facilitada, porque una sustancia que está mayor, aprovechamos usar el gradiente electroquímico de una sustancia para hacer pasar a otra sustancia. De la manito van a cruzar.
¿no? Entonces, la difusión facilitada, ¿sí? A través de proteínas. Las proteínas van a facilitar ese movimiento. Sí, lo vamos a ver luego en un Entonces, momento. agua, un 10%. Ahora, tenemos aquí el transporte activo. O sea, lo que tú Siempre dices es hablamos que de este sería tipo de parte del transporte, ejercicio sobre todo de físico. este, Yo pasa que es ¿no? dependiendo. Pero aquí también, El agua. ojo, acá está mediado por proteínas, Puede que pase por ¿sí? Y hablamos, ¿cómo se llaman las proteínas que realizan este transporte activo directo? Levante la mano. Las membranosas. ¿Cómo? Las membranosas. Las proteínas transmembranosas. Todos estos son transmembranas, también de acá los canales también son transmembranas. Permeasas, Transportadoras. todos esos son transportadores. Y las mías también son transportadores. Las proteínas integrales. Todos ellas son integrales. ¿Qué les llamamos? Bombas. Bombas. ¿Sí? Las bombas, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, las preguntas son más sencillas, sus respuestas son más sencillas de lo que parece. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí entonces transporte activo. Entonces está la bomba de sodio y potasio, la bomba de protones, las bombas de calcio, bombas de cloropotasio, ¿no? Las más conocidas de sodio y potasio, porque también son las más abundantes, pero también hay otras bombas, ¿no? Y aquí está el transporte activo indirecto o secundario, ¿no? Que aprovecha la gradiente de concentración. ¿Sí? Aprovecha la gradiente de concentración, al igual que en este lado. Pero para llevar el equilibrio al aprovechar la gradiente de concentración, después hay un gasto de ATP. En el transporte secundario, aprovecha la gradiente de concentración muy semejante a la difusión facilitada, es decir, que va de la manito y lo hace cruzar, lo hace pasar la membrana celular. Pero cada vez que ocurre este evento, luego tiene que, para llevar siempre el equilibrio de una célula, pues luego tiene que ocurrir un gasto de ATP. O sea, luego una bomba tiene que llevar al equilibrio nuevamente, buscar el equilibrio. Entonces estos son transportes mediados por proteínas, todos estos, ¿no? ¿Listo? En cambio aquí este es un transporte masivo, a través de vesículas, ya es un transporte masivo, que también genera gastos de ATP, pero ahí es el movimiento de vesículas, el movimiento de vesículas. Y ahí tenemos la exocitosis y la endocitosis. Todo eso es endocitosis. Hay algunos autores que a la fagocitosis lo ponen aparte. Para mí es lo mismo. Pero no hay autores que dicen que la fagocitosis es aparte de la endocitosis. En realidad la fagocitosis es un tipo de endocitosis. ¿Sí? No, que la fagocitosis ya no es transporte de moléculas nada más, ¿no? La fagocitosis se traga toda una célula, por eso lo ponen a veces aparte. Ya no hay problema, no nos hagamos problemas por esa clasificación. Están tan concentrados que viene una mosca y ustedes se distraen, ¿no? Está muy bien. Y ahí a eso les decía, siempre hay una diferencia de concentración, ¿no? En el medio intracelular y en el medio extracelular. Hay diferencias de concentración. Espérate un ratito, vamos a borrar esto. No les pido ahora que se memorice la concentración de los iones, solamente que nos queda claro que la concentración más alta de iones potasio está en el medio intracelular y la concentración más alta de iones de sodio está en el medio extracelular. Hablamos de los principales, ¿no? ¿Sí? Miren acá hay menos sodio, entonces aquí se puede aprovechar la gradiente de electroquímica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre el sodio, como transporte pasivo a través de canales de sodio, siempre va a ir en este sentido, a favor de gradiente, ¿no? Se va a aprovechar la gradiente electroquímica que hay en el medio extracelular para pasar dentro de la célula. ¿Sí? Y de igual manera, o al contrario, mejor dicho, de manera contraria,
el potasio saldrá a través de los canales de potasio, transporte pasivo, va a salir de la célula. ¿Por qué? Porque en el medio intracelular el potasio está mucho más concentrado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está entre 140 y 145 mil equivalentes por litro, ¿no? Y acá 140, 145. ¿Y aquí cuánto está? 3.5 a 5, ¿no? Mil equivalentes. Entonces va a salir sin transporte pasivo. ¿Sí? Y luego, nuevamente, una vez que ocurre ese evento fisiológico, ese evento, tiene que regresar a su sitio. Y ya para eso están las bombas, ¿no? Para forzar. Hay que bombear porque siempre tiene que estar más elevado el potasio dentro de la célula. Entonces la bomba de sodio y potasio hace que a la fuerza regresen los potasios que salieron. Y hace que los sodios salgan al medio extracelular. Eso es en contragradiente. Muy bien. Y bueno, acá les mostraba que para este movimiento, ¿no? de estos solutos y del solvente también es el agua también, necesitamos que estén proteínas, como dijo su compañero, ¿no? Proteínas transmembranas, proteínas integrales allí. ¿Y por qué no dijiste que habías intervenido? No dijo, ¿no? Ahí te quedaste. Está bien, tiene que conversarlo. Es complicado. Entonces ahí están las proteínas transmembranas, ya sean canales, ya sean bombas, para permitir el transporte. Ya. Ay, me estoy equivocando la computadora yo. No pasa, ¿qué pasa? Ok, entonces aquí pues el comentario de la difusión simple, las moléculas lipófilas o hidrofóbicas se mueven por difusión simple. ¿Y de qué va a depender, no? Propiedades, la velocidad depende de la solubilidad, o sea, cuanto más soluble sea un lípido va a difundir mejor, ¿no? Por ejemplo, el colesterol pasa tranquilamente, ¿no? El glicerol se demora un poquito porque es tipo alcohol, ¿no? El alcohol mismo, alcohol etílico, el que conocemos, por ejemplo, se demorará un poco más, ¿no? Entonces, mucho va a depender de qué molécula esté pasando, ¿no? De la solubilidad del líquido, ¿sí? Proporcional al área de superficie de membrana, obviamente. A mayor superficie de membrana, o sea, más exposición de la bicapa lipídica, mayor cantidad de lípidos van a ingresar, por ejemplo, van a difundir, ¿no? Entonces, a mayor superficie, mayor difusión de estos lípidos. ¿Listo? Y bueno, ahí la ley de difusión de Fick, que también tiene que ver con el tamaño también de la molécula, ¿no? Una molécula de menor tamaño va a difundir más fácilmente. ¿De acuerdo? Y acaso un poquito más hablando de esto de Fick, que tiene que ver con el tamaño de la molécula y también utilizamos la liposolubilidad. Tamaño molecular y liposolubilidad. Entonces yo les decía, ¿no? Si es más liposoluble, esto es directamente proporcional. Si la molécula es más liposoluble, mayor velocidad para el paso. Y les dije, si la molécula es de mayor tamaño, al contrario, va a demorar más. ¿Sí? Demora más. ¿De acuerdo? Entonces, liposolubilidad, tamaño molecular, también obviamente gradiente de concentración, área de superficie y composición de la capa de los lípidos. Claro que los principales son liposolubilidad y tamaño molecular. Entonces, la velocidad de difusión será directamente proporcional a la solubilidad, ¿sí? La velocidad de difusión de una molécula. A mayor liposolubilidad, más veloz, más fácil que pase. Y será inversamente proporcional al tamaño. Si la molécula es de mayor tamaño, va a demorar más lento. Por eso digo, tamaño molecular sería inversamente proporcional. ¿Sí? Inversamente proporcional. Ahí está la imagen, hablando, obviamente, es importante la gradiente de concentración, pero agregamos los factores, la liposolubilidad y el tamaño molecular. No, miren, más fácil es que pase esta molécula. A veces si el tamaño molecular es mucho, a veces ni siquiera no pasa, ¿no? Más liposoluble, si es poco liposoluble o no es liposoluble, no pasa la molécula. Bueno, esa es la difusión a través de la membrana.
Pero el transporte también es mediado por las proteínas, ¿no? Ya si no son liposolubles, no hay liposolubilidad, pues el transporte tiene que estar mediado por las proteínas. Vamos a ver un poquito de este tipo de difusión. ¿Listo? Las proteínas canal que hablábamos, ¿no? Son pasajes abiertos. Y bueno, uno de los principales canales, las acuaporinas o canales de agua. ¿Sí? También los canales iónicos. ¿Sí? Ahora, los canales cuando son abiertos pueden ser canales permeables o pueden ser poros. Poros hablamos sobre todo de acuaporinas, canales permeables. Listo, el paso de diversas moléculas, por ejemplo, los canales de urea son canales abiertos. Si hay concentración de urea, la urea va a ingresar, va a pasar simplemente por diferencia de gradiente de concentración. En cambio, habrá canales con compuertas. O sea, los permeables es que están prácticamente abiertos, así como las acuaporinas, pasa. En cambio, los otros canales están las puertas cerradas con compuertas, dice allí. Y van a depender, ¿no? Habrá canales que van a depender de la sustancia química. Llega la sustancia química, se pega al canal y se va a abrir, ¿no? O va a depender del voltaje, estamos hablando de la carga, ¿no? Carga positiva o carga negativa. Y también habrá canales con compuerta mecánica. A ver, ya ahí están las proteínas canal, ¿sí? Abiertos, los poros como las acuaporinas y canales con compuerta como los canales iónicos. Y bueno, ahí a ver si lo capturan, ahí están canales de sodio, los canales de potasio, ¿no? Entonces mucho tiene que ver con la gradiente electroquímica. Si da la gradiente electroquímica, pues son reconocidos, ¿no es cierto? Este voltaje de los iones ingresan, ¿no? Y el caso del potasio al revés. Ahí están entonces, la técnica de Pashklam le hicieron hace mucho tiempo, ahí está Neher Sackman, ¿no? Tuvieron ahí su premio Nobel, ¿sí? Por el estudio, ¿no? Neher y Sackman, ahí está, por el estudio de la técnica de Pashklam, que lo que estaba es, bueno, esta técnica de Pashklam trabajaban con células, por ejemplo, células grandes se me fue el del calamar, bueno, la cosa es que es el del calamar, ¿no? Entonces, que células grandes, células nerviosas del calamar, que son células grandotas. Entonces, de tan grandotas, ellos podían observar, ¿no? Estos fenómenos. Y entonces colocaban electrodos, ¿no? El tip, este es un tip, ¿sí? La punta de una micropipeta y electrodos. Entonces el electrodo pues tenía que tener paciencia, ¿no? El electrodo justo tenía que coincidir con un canal y generaba una carga, un voltaje, ¿sí? Sea positivo o negativo. Y ese voltaje, si generaba, ¿no? Si daban con el canal y generaba un voltaje, ese canal se abría y permitía el ingreso de estas sustancias, por ejemplo, de agua, ¿no? Bueno, de otras sustancias cargadas sobre todo, ¿no? Agua no sería agua con sales minerales, ¿verdad? Entonces el ingreso. Entonces, para que pueda ingresar la sustancia en la célula, primero tenían que ejercer un voltaje. Y si ese voltaje abría las compuertas, recién ingresaba la sustancia cargada, ¿no? En este caso podría ser agua con sodio, agua con potasio, agua con cloro, etc. ¿Ya? Y bueno, ahí por ese estudio por esa técnica de Pashklam, empezó a hablarse por primera vez de los canales iónicos. Y aquí está posando para ustedes el canal iónico de sodio, que les decía, ¿no? Tiene filtros de sensibilidad y es el poro, el tamaño exacto, para que ingrese no cualquier molécula, sino el sodio. ¿Sí? Activación, este es el sensor de voltaje, porque el ion pues tiene una carga positiva, entonces ahí está el voltaje. Acá está la puerta de activación, la compuerta de activación. Y si se da, ¿no es cierto? Se da el tamaño molecular adecuado, se activa el sensor de voltaje, este canal se va a abrir. Por este lado está inactivo, ¿no? Bueno, aquí está activo y aquí en este caso está inactivo. Pero entonces es en un solo sentido el paso de esta molécula, ¿no? Este es el ion sodio. ¿Cómo pasa el ion sodio? ¿En qué sentido?
De LEC a LIC o de LIC a LEC. De LEC al LIC, al medio intracelular, ¿no? Y aquí está el canal iónico de potasio, ¿no? Bueno, entonces es la estructura de la proteína, ¿no? Y entonces es sensible al potasio y se va a abrir, ¿Cómo que ¿no? no Se va a abrir. Eso es lo que estoy analizando, porque se expulsa, ¿verdad? En la zona O sea, sería- sensible allí. Ya. Y entonces una vez que Del llega Alec. el canal, que está, ¿no? ¿Cómo sería así, no? Una vez que llega el potasio, Pero en se todos abre, los dibujos que he ¿no? visto. Se abre. ¿Y en qué dirección va el potasio? De LIC a LEC. De LIC al LEC. Sí, eso. Acá está el de cloro, los canales de cloro. El potasio. Bueno, aquí De les LEC muestro, al ¿no? LEC. Esta es la capa Mira. lipídica. Potasio LEC. Aquí está el sitio de LEC unión, que es sensible al ion cloro, la Se carga introduce negativa. y se expulsa. ¿Y qué hacen los otros? Son sustancias, ¿no? Como el alcohol, ¿sí? La benzodiazepina, ¿no? Todas estas sustancias. Este es el neurotransmisor GABA, ¿no? Entonces, estas son otras zonas de unión. Se supone aquí, me ubico aquí el GABA. El GABA es un neurotransmisor, ¿no? Que en este caso, no en todos, pero en muchos circuitos neuronales, el GABA es inhibidor. ¿Sí? Decimos un inhibidor neuronal, de un circuito neuronal. Entonces, cuando se une el GABA a estos sitios de unión de este receptor, ¿no? Cuando se une el GABA, se va a abrir para permitir el ingreso de los iones cloro. Como los cloros, este es el medio extracelular y aquí el medio intracelular. Como el cloro tiene carga negativa, va a inhibir el impulso nervioso. Va a inhibir el impulso nervioso. Y tenemos entonces estas sustancias psicoactivas, ¿no? Que al unirse a otros sitios del receptor van a estimular para la apertura del ingreso de cloro. Y es por eso que cuando una persona, ¿no? Por ejemplo, bebe alcohol, no debe manejar porque sus reacciones son mucho más lentas, porque hay inhibición de circuitos neuronales, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, si ustedes beben alcohol, se inspiró, no deben manejar, ¿no? Porque sus reacciones son más lentas y entonces, porque sus reacciones frente, por ejemplo, no, se cruza un carro, se cruza una persona, van a reaccionar mucho más tarde, ¿no? Por esta inhibición de los circuitos. Aquí está el ion cal, es un poco más complejo, no más grande el árbol de la proteína, pero igualmente tiene sitios de unión sensibles al voltaje. El calcio ingresa del medio extracelular al medio intracelular, porque el calcio está más concentrado afuera y ahí debe estar más concentrado, ¿no? El medio extracelular. O también sale del retículo, ¿no? Sarcoplásmico, sale hacia el citoplasma también, ¿no? Así, este es el canal de calcio. Y acá están las acuaporinas, también Agri tuvo su fenómeno en el 2003, porque nosotros siempre pues pensamos que pasa por la capa lipídica, pero sí lípido, ¿cómo va a pasar? Puede pasar el agua, pero muy lento, un proceso muy lento, donde básicamente pasa por pero estos son poros abiertos, que no son canales cerrados como el otro que son sensibles al voltaje, sensibles a sustancias químicas, ¿no? El cloro, por ejemplo, el que habla de este canal de cloro, sensible a sustancia química, sensible al GABA o a sustancias semejantes, ¿no? Entonces, agonistas, sustancias agonistas, sería el término, ¿no? Este es químico, canal químico, ¿sí? En cambio aquí, las acuaporinas son poros, están abiertos, ¿no? Mucho va a depender de nada más de la concentración de solutos para que permita el paso del agua. Y ahí está en acción la acuaporina y el paso de moléculas de agua, ¿no? Ahí está. ¡Ay! Qué espeso. Mucho ruido. Y acá tengo ejemplos. ¿Qué es lo que sucede? Si no hay una buena conformación de la estructura terciaria de una proteína, no se va a poder formar el canal. Recuerden la estructura primaria, secundaria y terciaria, ¿no? De una proteína. Entonces,
si la secuencia aminoácidica de esta proteína, por cuestión de mutaciones, ¿no? Mejor me pongo acá, que está... tengo que hasta gritar, pero con eso. Hay que cerrar esa ventana. Bueno, si hay mutaciones, la secuencia de aminoácidos de una proteína puede fallar. Y si la secuencia de aminoácidos está mal, hay por errores de mutación del gen, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? No se va a armar correctamente ese canal. Va a haber fallas, ¿no? En el canal. Y entonces, miren acá. Acá hay el funcionamiento normal. Se entiende que esta es una célula nerviosa. ¿Sí? Es una célula nerviosa. Acá están los canales de sodio y canales de potasio, ¿no? Entonces recuerden que el sodio ingresa, ¿no? Y los de potasio salen, ¿no? Salen en el medio extracelular. ¿Ok? Muy bueno. Es importante ese equilibrio iónico para generar que la célula se excite. Estoy hablando de una célula nerviosa. Y genere, si la célula se excita, genera potenciales de acción. Genera el impulso nervioso. En situaciones normales, la célula está en reposo y crece el sodio generando mayor carga positiva adentro, ¿sí? Genera, porque son cientos, no es un solo canal de sodio, son cientos, ¿no es cierto? Sube la carga, sube el voltaje, entonces la célula, el voltaje más positivo genera un potencial de acción. La célula se excita. Y eso es lo normal, ¿no? Tener un potencial de acción. Pero acá tenemos un ejemplo.